El reloj marca las 6 de la tarde. En una iglesia casi vacía, un hombre se arrodilla frente a una imagen de San Judas Tadeo. La luz del atardecer entra por los vitrales y pinta su rostro con tonos dorados y verdes. Entre sollozos, murmura una oración. «Si me escuchas, ayúdame, por favor». Esa súplica, que parece perderse en el silencio, se repite cada día en miles de lugares del mundo. En hospitales donde alguien espera un diagnóstico, en cárceles donde un preso busca redención, en casas humildes donde una madre reza por su hijo. San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, se ha convertido en el refugio de quienes sienten que ya no queda esperanza. Pero pocos conocen su verdadera historia. Un hombre que caminó junto a Jesús, un apóstol fiel, pero condenado por un nombre. Su vida estuvo marcada por la confusión, el valor y la fe inquebrantable. Y lo que parecía un error del destino, terminó por convertirlo en símbolo de esperanza. Pero para entender cómo un hombre olvidado se transformó en el patrono de los desesperados, debemos volver al principio. Era el siglo I de nuestra era. El pueblo de Israel vivía bajo el yugo del Imperio Romano. Las calles de Jerusalén estaban llenas de soldados extranjeros, impuestos injustos y miradas cansadas que buscaban un futuro mejor. Los hombres trabajaban duro por un pan escaso, las mujeres rezaban por paz, y los ancianos recordaban las antiguas promesas de Dios, la llegada del Mesías. Pero los años pasaban y el silencio del cielo parecía interminable. En las sinagogas se discutían las leyes, los profetas, los mandamientos. Pero algo faltaba. El corazón de la gente anhelaba algo más que reglas, ansiaba esperanza. Muchos se habían rendido, creyendo que Dios ya no escuchaba. Otros esperaban un Salvador que viniera con poder y espada. Sin embargo, el plan divino se movía en silencio, lejos de los palacios y los templos. En aldeas humildes del norte de Galilea, hombres sencillos cultivaban la tierra y hablaban de fe alrededor del fuego. Entre ellos nacería un hombre llamado Judas Tadeo. Un corazón noble en tiempos de oscuridad. Un creyente que pronto sería llamado a caminar junto al Hijo de Dios. En una pequeña aldea de Galilea, rodeada de colinas verdes y campos de olivos, nació Judas, hijo de Cleofás y María, pariente cercano de Jesús. Desde niño mostró una mirada serena y un corazón generoso. Su familia era sencilla, trabajadora y profundamente creyente. Mientras otros niños corrían por los caminos polvorientos, él solía quedarse observando el cielo, como si buscara respuestas en las nubes. A veces ayudaba a su padre en el taller o en el campo, y escuchaba con atención cuando su madre hablaba del Dios que nunca abandona a su pueblo. Se decía que Judas tenía una palabra amable para todos y una fe que inspiraba incluso a los mayores. Su voz transmitía calma, su sonrisa esperanza. Era el tipo de alma que parecía destinada a algo más grande, aunque nadie aún lo comprendía. Una tarde, al volver del trabajo, vio a un grupo de niños discutiendo. En lugar de unirse al conflicto, se acercó y dijo con ternura: «Si aprendemos a perdonarnos, Dios también sonreirá». Aquella frase, pronunciada con inocencia, sería un reflejo de su destino. Porque en el corazón de aquel joven Galileo ya latía la semilla de un apóstol. Pasaron los años y Judas se convirtió en un hombre fuerte, de mirada profunda y espíritu sereno. Vivía su fe en silencio hasta que un día, en medio de las tierras de Galilea, escuchó una voz que transformaría su vida para siempre. Jesús de Nazaret había comenzado a predicar. Su palabra conmovía corazones, sanaba heridas, despertaba almas dormidas.
Cuando Judas lo vio por primera vez, sintió algo imposible de describir. Era como si aquella presencia encendiera dentro de él una luz que siempre había esperado. Jesús lo miró y lo llamó por su nombre. «Ven y sígueme». En ese instante, sin dudar, dejó atrás su vida sencilla para seguir al Maestro. Pero su llamado no estaría libre de sombras. Judas compartía nombre con otro de los 12, Judas Iscariote, el que más tarde traicionaría al Señor. Desde entonces, Tadeo cargó con una confusión dolorosa. Muchos lo evitaban, temiendo pronunciar su nombre. Sin embargo, él no se detuvo. Caminó junto a Cristo, escuchó sus enseñanzas, fue testigo de sus milagros y de su amor sin medida. Y mientras otros buscaban poder o reconocimiento, Judas Tadeo eligió el camino de la fidelidad silenciosa. Allí, en el seguimiento humilde, encontró su verdadera vocación: ser testigo del amor que no traiciona. Después de la resurrección del Señor, los apóstoles se dispersaron por el mundo, llevando la buena nueva a tierras lejanas. Judas Tadeo emprendió su camino hacia el oriente, cruzando desiertos, montañas y pueblos desconocidos. Su voz, firme pero serena, hablaba de un Dios que no abandona a nadie, incluso en medio del sufrimiento. Predicó en Mesopotamia, en Siria, en Persia, en lugares donde el nombre de Jesús era desconocido o incluso prohibido. Allí, donde la fe encontraba resistencia, Tadeo sembraba esperanza. Su mirada transmitía una paz que desarmaba incluso a quienes lo amenazaban. Hubo noches en las que dormía bajo el cielo abierto, alimentado solo por la fe, y días en que lo perseguían por proclamar el Evangelio. Pero ni el cansancio ni el miedo lograron apagar su voz. En una aldea atormentada por una enfermedad, se cuenta que oró sobre los enfermos y muchos sanaron. En otra, una tormenta cesó tras su plegaria. Su vida se volvió testimonio vivo de que el amor de Dios no conoce fronteras ni límites humanos. Pero la oposición también crecía. Los sacerdotes paganos lo acusaron de hechicería. Los gobernantes lo amenazaron con la muerte. Y aún así, Judas Tadeo no se rindió. Donde el miedo reinaba, decía, allí debe nacer la esperanza. Aquella convicción lo acompañaría hasta el final, cuando la fe fue su única defensa ante el poder del mundo. Las tierras que Judas Tadeo recorrió fueron testigos de prodigios que cambiaron vidas. En una ciudad devastada por la idolatría, su predicación conmovió a multitudes. Los enfermos acudían a él con lágrimas en los ojos, y al tocar su mano, muchos recobraban la salud. No por su poder, sino por la fe que despertaba en cada corazón. Se dice que un rey enfermo, desesperado por su curación, mandó llamar a Judas Tadeo. El apóstol llegó, oró en silencio, y el hombre sanó al instante. Agradecido, el monarca destruyó los ídolos de su reino y abrazó la fe en Cristo. Pero más allá de los milagros visibles, su mayor don fue la esperanza. En su carta, la breve pero poderosa epístola del Nuevo Testamento, dejó un mensaje que atraviesa los siglos: conservaos en el amor de Dios. Judas enseñó que la fe verdadera no se trata de ver, sino de confiar, que Dios no abandona ni siquiera cuando todo parece perdido. Por eso su imagen, con el medallón de Cristo sobre el pecho y la llama del Espíritu Santo sobre su cabeza, se convirtió en un símbolo de consuelo y fortaleza. Su devoción creció en silencio, viajando de generación en generación, hasta convertirse en una corriente viva de fe que llega hoy a cada rincón del mundo. San Judas Tadeo, el apóstol olvidado por muchos, se transformó en el amigo de los desesperados, el que escucha al que ya nadie escucha. El camino de Judas Tadeo culminó en tierras lejanas, donde el Evangelio era rechazado
y la fe se pagaba con la vida. Junto a su compañero, el apóstol Simón, predicaba en Persia cuando fueron arrestados por anunciar el nombre de Cristo. No había multitud que los defendiera, solo el eco de sus propias oraciones elevándose hacia el cielo. Los obligaron a renegar de su fe, pero ambos permanecieron firmes. «Mi Señor me dio la vida», respondió Judas, «y en sus manos la entregaré». Entonces el martirio selló su misión. Cuentan que antes de morir levantó los ojos al cielo y dijo: «Padre, que mi sangre sea semilla de esperanza». Y así fue. Su sacrificio no detuvo la fe, sino que la encendió con más fuerza. Con el paso de los siglos, su nombre comenzó a resonar en templos y corazones. Desde Roma hasta América Latina, su devoción floreció entre los pobres, los enfermos y los que ya no esperaban nada. Hoy, cada 28 de octubre, multitudes lo honran con flores, velas y oraciones. San Judas Tadeo sigue siendo símbolo de perseverancia, del amor que vence a la desesperanza, el mártir que, con su sangre, sembró una promesa eterna.